Busquemos entonces en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Ustedes recuerdan, aquellos que pudieron estar o que escucharon posteriormente el audio, que estuvimos viendo el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses y estuvimos viendo hasta el versículo 8. Y resumiéndolo, el Señor, a través del apóstol Pablo, nos da esta parte donde, digamos, por ejemplo, la Biblia Reina Valera, la versión Reina Valera dice como un subtítulo, la vida que agrada a Dios, ¿no? Y estuvimos viendo, digamos, en forma sintética, comento lo que, digamos, el apóstol Pablo indica, exhorta, anima a la iglesia de Tesalónica a que ellos se condujeran en base a lo que habían aprendido y que habían visto en él y en sus colaboradores, ¿no es cierto? Como bien decía el hermano Eduardo esta mañana, es importante saber que la gente nos observa y nos ve, es decir, se fija en nuestra forma de vivir, de actuar, no solo de hablar, sino también de cómo vivimos, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo empieza este capítulo 4 exhortando a la iglesia a que ellos se condujeran de una forma, es decir, que tuvieran un estilo de vida que agradara a Dios, ¿no? Y enfatizamos el hecho de que las instrucciones que el apóstol Pablo y su equipo daban eran instrucciones del Señor Jesús. Esto no es un invento humano, sino es algo que Dios mismo ordena y que enseña, ¿no? Entonces vimos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es decir, que estemos separados para Dios, viviendo un estilo de vida que agrada a Dios, ¿no es cierto? Y también vimos que Pablo deja claro la importancia de apartarnos de la inmoralidad sexual, ya sea en acción o en malos deseos, como nos dicen los versículos 3 y 5, ¿no? Y dice el pasaje después cuando sigue de que es importante saber y vivir esto porque Dios mismo nos ha llamado a eso. Nosotros tenemos un llamado a ser apartados para Dios, a santificarnos, y que el que desecha eso, dice el apóstol Pablo, no desecha un pensamiento de hombre o una idea humana, sino desecha a Dios mismo, que nos dio, dice acá el versículo 8, su Espíritu Santo. Y quisiera que podamos continuar en esta mañana viendo los versículos que restan, desde el 9 al 12, que por supuesto están interconectados. Vamos a leer allí entonces el versículo 9 de Primera Tesalonicenses 4, que dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. También lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Como dije recién, hermanos, todo este pasaje desde el versículo 1 hasta el 12 está interconectado, ¿no? El apóstol empieza diciendo acá en el versículo 9 que él no tiene necesidad de hablarles del amor fraternal porque él lo veía, lo sabía, que ellos lo tenían. Pero es interesante que en este versículo dice algo que quizás está allí medio escondido, porque dice: acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Es interesante que el apóstol Pablo deja claro que el amor que ellos tenían lo habían aprendido de Dios. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios. Entonces, no hay forma de tener un amor fraternal si nosotros no aprendemos del amor de Dios, el amor con Dios, el amor a Dios. Esto es importante porque ahí arranca verdaderamente el verdadero amor, el amor que nosotros
aprendemos de Dios, porque Dios es amor, dice el apóstol Juan. No es que tiene amor, es amor, su esencia es amor. De hecho, vemos el amor cotidianamente, hermanos, y no solamente lo vemos en nosotros, que realmente somos hijos de Dios, sino lo vemos aún en los que no lo son. La gracia, esa gracia, podríamos decir, general que Dios tiene sobre la humanidad, a pesar de su maldad y de su egoísmo, esa gracia que se derrama a pesar del rechazo a Dios. Por ejemplo, esta lluvia de la madrugada, yo venía en el auto esta mañana temprano con Viviana y mi suegra, y les decía cómo la lluvia cambia el verde del césped, de los árboles, cómo le da vida, ¿no es cierto? Eso es parte de la gracia general de Dios, haciendo bien, porque Dios es bueno. Entonces, es importante que nosotros desarrollemos el amor fraternal. Él dice acá que ellos ya sabían, esta iglesia de Tesalónica, pero no solamente era un amor fraternal entre ellos, sino con todos, dice acá el versículo 10, y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros debemos extender ese amor no solamente a nosotros que somos hermanos acá en esta iglesia local, sino a cualquier hermano, y aún más, a cualquiera que no siendo hermano, todavía necesitamos mostrarle ese amor, hermanos. Amar al prójimo es amar aún a aquellos que, como también escuchábamos esta mañana, son nuestros enemigos, o son enemigos de la cruz de Cristo, como por ahí en la otra parte dice el apóstol Pablo. Aún a ellos también debemos amar. Y no solamente debemos amarlos, sino que Pablo dice que debemos abundar en ese amor más y más. Ahora, yo quiero centrar básicamente en estos minutos, que el reloj va más rápido de lo que creo, en los versículos 11 y 12, fundamentalmente en el 11, porque hay tres cosas que el apóstol Pablo nos deja acá que es muy importante para nosotros y que forma parte de todo el contexto, porque fíjense, el apóstol empieza diciendo al principio que debemos tener un estilo de vida que agrade a Dios. Entonces, él sigue diciendo que el estilo que agrada a Dios es una vida de santificación, una vida que se aparte de la inmoralidad sexual, una vida que tenga amor fraternal, no solamente con los que más están cerca, sino con aquellos que no. ¿Y por qué? Porque el amor es justamente contrario al egoísmo. Entonces está conectado el egoísmo de aquellos que realmente en su mundo o en sus actitudes o en sus pensamientos no se santifican, sino que están, en el pecado, de la inmoralidad sexual y todo lo que ya lo vimos el domingo pasado. Eso es egoísta. Entonces el apóstol está diciendo, empieza a hablar del amor, que el amor es contrario al egoísmo. Entonces está todo conectado. Pero él ahora va a decir en el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad. Qué difícil esto, hermanos. Qué difícil tener tranquilidad. Miren, en el diccionario, o en una definición de un diccionario de lengua española, dice, por ejemplo, que la tranquilidad es un estado de calma y serenidad donde no hay miedo, angustia o dolor. Es un estado de despreocupación en el que nos permitimos actuar sin presión, donde sentimos un equilibrio entre nuestro mundo interior y las circunstancias externas. Parece una definición media larga, pero es comprensible, ¿verdad? Es decir, nosotros deberíamos tener esa tranquilidad que significa una despreocupación entre las presiones que recibimos de lo que nos pasa desde afuera y nuestra vida interior en el Señor, ¿no? Y miren, es muy conveniente, porque es lo que el apóstol acá dice que procuremos, tener un temperamento tranquilo y silencioso para ser de un comportamiento pacífico y tranquilo. Para poder tener un comportamiento, es decir, una actitud, una forma de estilo de vida pacífico y tranquilo, necesitamos tener un temperamento tranquilo y silencioso, mis hermanos. Y Satanás está ocupado con problemas
está ocupado con problemas para nosotros. Es decir, el trabajo principal de Satanás es llevarnos problemas, traernos problemas. ¿Para qué? Para que perdamos la tranquilidad. Y nosotros tenemos a raíz de eso una disposición en nuestro corazón a estar inquietos. Pero fíjense lo que dicen, por ejemplo, un par de textos voy a leer de la Escritura para que nosotros lo, mastiquemos y realmente lo apropiemos en la medida que podamos. Dice Éxodo 14:14, el Señor peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Ahora, cuán difícil es no querer darle una mano al Señor a veces, ¿no? Acá dice claramente que el Señor va a pelear, pero nosotros queremos ayudarlo, a lo mejor se olvida. Otro pasaje o otro texto de Proverbios 1:33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Acá hay una importancia grande de no solamente oír al Señor, por lo cual es importante oír la palabra de Dios. Oírla con fe, por supuesto, pero dice que el que oye de esa manera la palabra de Dios vive confiado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos trae confianza. Y dice, vivirá tranquilo sin temor del mal. Ahora, que procuréis, dice el apóstol Pablo acá en Tesalonicenses 4:11, lleva la idea de una intensa búsqueda. De hecho, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto comienza diciendo, pónganse como objetivo tener tranquilidad. Y la tranquilidad, hermanos, lleva a la idea de paz, calma, descanso y satisfacción, ¿no? Ahora, qué difícil es tener tranquilidad, ¿no es cierto? Si vamos a lo que estamos diciendo, no es fácil estar tranquilos, porque de alguna manera nosotros estamos inquietos continuamente. Y miren, yo quisiera en esta mañana dar 2 o 3 aspectos de por qué estamos así, ¿no? En primer lugar, la tranquilidad contradice la exitosa atracción moderna hacia nuestra cargada agenda con infinidad de actividades. La tranquilidad contradice la exitosa atracción moderna hacia nuestra cargada agenda de infinidad de actividades y la constante adicción al entretenimiento. Y esta sobrecarga de cosas son dañinas tanto en lo espiritual como en lo culturalmente, podríamos decir. Y díganme si no nos pasa esto, ¿no? Hoy hay exceso de celular, exceso de redes, exceso de series por televisión, y podríamos seguir, ¿no es cierto?, con un montón de actividades que encima nos ponemos. Y nuestra agenda, cada vez que empezamos la mañana, está llena de actividades. Pero a pesar de que muchos somos seducidos por la emoción que produce estar involucrado en tantas cosas, como también en el hecho del entretenimiento, podríamos hablar mucho tiempo sobre las cosas que nos entretienen, muchos viven sus vidas por una cosa, la emoción del momento, hermano, la emoción del momento. Pero las emociones terminan y son rápidamente olvidadas, y lo único importante para estas personas, o para nosotros incluso, es cuál es la siguiente cosa divertida o entretenida por hacer. Nunca nosotros nos preguntamos cosas importantes como, por ejemplo, ¿está bien lo que hago? ¿Es bueno? ¿Es de Dios? ¿Es verdad? Muchas veces estas preguntas no las hacemos, mis hermanos. Y necesitamos vivir una vida con tranquilidad para que podamos realmente tomarnos el tiempo y poner atención para escuchar a Dios, mis hermanos. Cuando vivimos una vida con tranquilidad, podemos escuchar a Dios y podemos llegar a conocerlo mejor. Entonces vemos que la trampa básicamente del diablo en estos días, lo era también en ese momento, era tratar
de quitar nuestra tranquilidad a través de problemas y a través de ocupaciones intensas y extensas que nos hacen perder la tranquilidad. Ahora, dice el texto también que nos ocupemos en nuestros negocios. Dice el texto, ocuparos en vuestros negocios. Y esto significa, hermanos, que el cristiano debe enfocarse en su propia vida y asuntos en vez de meterse en la vida de otros. Ocúpense en vuestros negocios es una idea bíblica. Hay una gran diferencia entre el deber cristiano de poner los intereses del otro primero y la comezón compulsiva y entrometida de querer corregir a otras personas. Los que son entrometidos opinan o hacen indicaciones en asuntos de otras personas, tienen poco de silencio en sus propias mentes y se causan grandes perturbaciones en ellos y en otros. Esto hace también a la tranquilidad, mis hermanos, porque cuando una persona, además de las dificultades que tiene, además de la carga que tiene por el exceso o la adicción a entretenimientos o actividades, encima se entromete en la vida de los demás, causa indudablemente mucha intranquilidad. Entonces el apóstol Pablo, él empieza diciendo que debemos tener tranquilidad y debemos buscarla esa tranquilidad, porque dice procuren, es decir, es un compromiso de cada uno de nosotros. No es que la tranquilidad nos va a caer así como una cosa suave. No, debemos esforzarnos, como dice la versión viviente, pónganse como objetivo tener tranquilidad, que nos va a costar seguro, pero tenemos que hacerlo, mis hermanos. Ahora, Pablo, en esta parte donde dice de que nos ocupemos de nuestros negocios, no se refiere a que cada individuo se ocupe de sus propios negocios de tal manera que todos vivamos apartados de los demás y no nos interesemos por otros, sino lo que está haciendo el apóstol Pablo acá, y es lo que él quiere, es corregir la trivial ociosidad que hace a los hombres y mujeres perturbadores de la paz, cuando deberían llevar una vida tranquila en su casa. Que ellos que se entrometen, y hay otro pasaje en otra parte de la Escritura donde habla claramente sobre este tema de meterse en la vida de otros. Y como dije, hermanos, no quiere decir que no nos interese en la vida de los demás, en el sentido de poder ayudar o de poder estar sabiendo si está pasando por alguna necesidad o dificultad. Pero acá evidentemente lo que está haciendo el apóstol Pablo es que trata de corregir esa ociosidad que evidentemente había en muchos de los tesalonicenses para que no se vuelvan de esa manera personas perturbadoras de la paz. Porque es importante también ver que en este contexto, mis hermanos, la falta de actitud e interés por un trabajo y no tener ocupado el tiempo en algo productivo lleva a muchos a entrometerse en la vida de otros. Por eso Pablo habla tanto o tan importante de lo que significa el trabajo, mis hermanos. El estar pendiente de la vida de los demás en un sentido crítico, chismoso y quejumbroso genera pérdida de tranquilidad, mis hermanos, genera pérdida de tranquilidad. Y el Señor bien nos enseñaba en Mateo 5, versículo 7, hablando de aquellos que trataban de sacar la paja del ojo ajeno, y le dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, fijémonos qué importante lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá. Y dice después el versículo 11, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Debemos reconocer la dignidad y el honor del trabajo, mis hermanos. El trabajo es el plan de Dios para el progreso de la sociedad y de la iglesia. Caemos en la trampa de Satanás cuando esperamos que las cosas lleguen fácilmente o cuando consideramos las bendiciones de Dios como una oportunidad para la haraganería. Por eso vemos, mis hermanos, que en muchos países que no se alienta el trabajo,
sino que se usan dádivas, planes o como le querramos llamar, lo que hacen es impedir el progreso de esa nación. ¿Por qué? Porque el trabajo es algo que Dios estableció. Y quiero decirles, mis hermanos, que muchos creen que el trabajo es producto del pecado, ¿no es cierto? Porque entonces cuando uno lee allí, una de las causas por las cuales, o una de las consecuencias por las cuales el hombre pecó, Dios le dijo que iba a tener que, digamos, con el sudor de su frente tratar de conseguir el fruto de la tierra. Pero nos olvidamos que antes de eso, Dios le dio al hombre, digamos, trabajo, porque en primer lugar le dijo que él tenía que mantener ese huerto, le dijo que tenía que ponerle nombres a los animales, es decir, había actividad, o sea, trabajo, antes de que el hombre cayera en pecado. ¿Por qué? Porque Dios, dice el Señor Jesucristo, mi Padre trabaja y hasta ahora trabajo y yo trabajo. Dios siempre ha trabajado y Dios es santo, o sea que el trabajo no es una cuestión de pecado. Lo que sucede que el mundo sin Dios no ha enseñado esta importancia de lo que significa el trabajo. Y nosotros debemos saber que en esta iglesia de Tesalónica, mis hermanos, el apóstol Pablo le llega a escribir en el capítulo 3 y versículo 10 de Segunda Tesalonicenses, fijémonos ahí, dice lo siguiente, Segunda Tesalonicenses 3:10, dice, porque también cuando estábamos con ustedes os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y era una orden. ¿Por qué? Porque acá dice claramente, no dice el que no trabaja, dice el que no quiere trabajar, lo cual habla de la actitud hacia el trabajo. Entonces, es importante que uno tenga en cuenta esto, porque trabajo siempre hay. Lo que pasa que ponemos la excusa que no, eso no quiero, eso no me gusta, no, ahora no. Es la actitud, la disposición a trabajar lo que Dios está destacando acá. Por eso Pablo decía, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y esto está claro, mis hermanos. Y en ese momento, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, el trabajo manual era despreciado en la cultura de la Grecia antigua. Ellos pensaban que mientras mejor fuera el hombre, menos debía trabajar. Y nosotros sabemos que en contraste a esto, como dije antes, el trabajo es algo que Dios lo dio al hombre antes de que pecara. Y es interesante porque nosotros podemos ver en el ejemplo de Dios, porque Dios nos dio un rey como Jesucristo, que era carpintero, llamó a apóstoles que eran pescadores, y varios misioneros, como el apóstol Pablo, construían carpas, es decir, personas de trabajo. El trabajo es dignidad, mis hermanos. Por eso, un país o una iglesia que no trabaja es una iglesia o un país que no progresa. Dice y llanamente es así. ¿Por qué? Porque está claro acá en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ver las instrucciones que Pablo hacía respecto a estas. ¿Se acuerdan que el domingo pasado yo les dije que en casi todas las iglesias Pablo les habló de la importancia de no cometer inmoralidad sexual, y entonces habla a muchas iglesias del pecado de fornicación, por ejemplo, ¿no? Bueno, también habla el apóstol Pablo en muchos casos, a muchas iglesias, de la importancia del trabajo y cómo debemos manejarnos. Por ejemplo, Colosenses 3:22 dice, siervos o trabajadores, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y dice el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. El mismo pasaje, prácticamente las mismas palabras, usa en Efesios, capítulo 6, del 5 al 7. Pero acá en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, 2 Tesalonicenses 3:7 dice, pero ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Porque no
no porque no tuviésemos derechos, sino para darnos nosotros mismos como ejemplo para que nos imiten. El apóstol Pablo y sus colaboradores no es que simplemente predicaban la palabra, enseñaban, trabajaban también, mis hermanos. Y de hecho Pablo, en algún momento dice que él construía carpas para no ser gravoso a la iglesia. En Tito 2:9 dice así, el apóstol Pablo le dice a Tito: exhorta a los trabajadores o siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El trabajo adorna la doctrina de nuestro Dios, mis hermanos. Debemos ser trabajadores honestos, esforzados. Y esto tiene que ver todo con todo. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque si nosotros consideramos que el trabajo es una fuente de sustento personal y aún familiar, también es el medio por el cual podemos ayudar a otros. Fíjense lo que dice Hechos 20, 34 al 36. Antes ustedes sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo les he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Necesitamos el trabajo, en primer lugar, para sustentarnos, para sustentar a nuestra familia, y en el caso que fuera necesario ayudar a otros también. Aquí, en esta iglesia de Tesalónica, había algunos que se habían aprovechado de otros creyentes. Entonces, como ellos decían, porque más, ustedes ven que el capítulo 4 termina hablando de la venida del Señor, ellos decían: bueno, el Señor va a venir pronto. Entonces dejaban sus trabajos y que los demás hermanos los sostuvieran. Mis hermanos, no está bien eso, no está bien que haya hermanos que pudiendo trabajar no trabajen, porque dice claramente lo que hemos leído en 2 Tesalonicenses 3:10, que el que no quiere trabajar, que no coma. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está enseñando es que no se debe alentar a los vagos, no se debe alentar a los ociosos, que justamente lo que hacen esas personas ociosas es entrometerse en la vida de otros y justamente quitan la tranquilidad. Y se la quitan ellos también. Por lo cual vemos estas palabras hermosas del apóstol Pablo para enseñarnos, mis hermanos. Estas son enseñanzas para la vida cotidiana, así como vimos en Filipenses y podemos ver en Efesios otro tanto. Y termino con esto, mis hermanos. Hay razones por las cuales debemos seguir estas instrucciones que Dios nos da a través del apóstol Pablo. Dice el versículo 12: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Necesitamos un testimonio correcto, mis hermanos. Las personas nos observan y deben ver que somos personas honradas, trabajadoras, esforzadas. Necesitamos esto. Fíjense lo que dice, por ejemplo, 1 Pedro 2:12. Vamos a leer dos o tres versículos. 1 Pedro capítulo 2 y versículo 12. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Un creyente no puede ser tildado de malhechor, de delincuente, de ladrón. Si es un creyente en Cristo, las personas que no creen en Dios tienen que ver que nosotros somos personas que se conducen honradamente, como dice acá 1 Tesalonicenses 4:12. Conducirse honradamente es un estilo de vida, es vivir. No tener de vez en cuando alguna actitud honrada. La conducción es como uno está viviendo su propia vida, mis hermanos. Entonces necesitamos tener un testimonio correcto. 1 Timoteo, capítulo 3 y versículo 7, nos dice lo siguiente. 1 Timoteo, capítulo 3 y versículo 7, dice: también es necesario, hablando de los requisitos de un líder o de un obispo, de un pastor, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Fíjense, es necesario que tenga buen testimonio. No es que, bueno, si se puede, mejor que tenga. No, es necesario. Es una necesidad. Tiene que tener buen testimonio. No hay otra alternativa. Finalmente, leamos otro texto en Mateo 5:16, que dice lo siguiente. Mateo 5 y versículo 16. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Indudablemente, de la forma en que nosotros vamos a hacer luz para otras personas es que vean que somos personas, que tenemos buenas obras, que somos honrados, que trabajamos, que nos esforzamos, que somos dignos delante de la sociedad y, por supuesto, delante de aquellos que no creen. Y finalmente, mis hermanos, terminando con este versículo 12 y terminando el cierre, dice la palabra: y no tengáis necesidad de nada. Y miren, hermanos, Dios quiere darnos una provisión suficiente. Dios quiere darnos una provisión suficiente. Trabajando de la manera que agrada a Dios, Él puede darnos una vida de independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengamos que depender de la ayuda de otros, mis hermanos. Dios quiere darnos todas aquellas cosas que son necesarias. Entendamos lo siguiente: acá dice que no tengáis necesidad de nada. No de lo que yo quiero o de lo que a mí me gusta, de lo que tengo necesidad. Y el que sabe bien de qué necesidad tengo es Dios, ¿no es cierto? Y algunos han tomado este texto, como traducido: y no tengáis necesidad de nada, y otros han traducido que no tengáis necesidad de nadie. En el sentido, yo diría que podrían ser ambas cosas, que uno no sea carga para otros, porque realmente Dios nos da una provisión suficiente, mis hermanos. Dios nos da una provisión suficiente. Por eso dice acá el pasaje, que cuando uno se conduce de esta manera, como empezamos del versículo 1, termina diciendo este versículo 12, que realmente no tendremos necesidad de nada, ni de nadie. ¿Y esto qué es? ¿Orgullo? ¿Autosuficiencia? No. Es respuesta de Dios a nuestra obediencia a Él, para vivir en los términos que Él nos ha enseñado. Simplemente es seguir esta instrucción. Recordemos el versículo 2, dice acá: ustedes ya saben las instrucciones que dimos por el Señor Jesús. Y cuando Dios promete, Dios cumple, hermanos. Y si Dios promete darnos provisión suficiente, Él lo va a hacer. Por más que uno diga: uy, me puedo quedar sin trabajo, uy, me quedé sin trabajo, no sé. Yo estuve 2 veces en mi vida con hijos, casado, sin trabajo. Nunca nos faltó lo suficiente, nunca. Nunca. Por lo cual, Dios es fiel a lo que Él promete, porque Él es fiel para cumplirlo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, qué bueno. Yo esta mañana estaba temprano hablando en casa conmigo mismo, con el Señor, decía: qué buena es la palabra de Dios, qué buena, cómo nos hace sentir realmente con paz, cuando uno sigue estas instrucciones. Uno sigue estas instrucciones y la vida es mucho más derecha. No sin pruebas, no sin dificultades, pero sí con la seguridad de que tenemos un Dios que promete y cumple. Promete y cumple. Entonces, terminamos con esto, mis hermanos. Que procuremos tener tranquilidad. ¿Fácil? De ningún modo. ¿Posible? Sí. Que procuremos tener tranquilidad. Y una de las cosas que tenemos que tener es tiempo, silencio, espacio con Dios para conocerlo mejor, y allí empieza a venir un espíritu de paz y Él nos va a dar esa tranquilidad que todos necesitamos. Amén.